Aquí. Ay. Perdón. No se escuchó nada. Buen día. Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Bienvenido a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, abajo la campanita, píquenle, púchenle. Vámonos, un Tokio. Presidente, buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Quiero preguntarle, el próximo 1 de enero, el año que viene, se termina ya el plazo para que la Sedena pueda estar a cargo de la Guardia Nacional. Usted ya hablaba la semana pasada de una situación que pudiera darse sí en el legislativo, pero esto hace que a partir del primer día del próximo año la Guardia Nacional tenga que estar ya a las órdenes o que esté a su cargo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Quisiera preguntarle si en efecto a partir del 1 de enero se va a ver este traslado en cuestión operativa y de administración a esta Secretaría Civil. Ya se hizo un acuerdo en el Congreso sobre interpretar ese mandato. Sí, la semana pasada fue el tema de la interpretación del tercero transitorio, que lo que habla es de que se mantengan las prestaciones, los rangos de los militares que fueron asignados a la Guardia Nacional. Sin embargo, quisiera preguntarle si usted entonces interpreta que esta es la antesala de que no se va a acatar la resolución de la Corte que mencionaba que a partir del primero. Sí se va a acatar sin ningún problema, y no tenemos nosotros dificultad al interior porque la Secretaría de la Defensa sigue apoyando a la Guardia Nacional, se siguen manteniendo los mismos procedimientos, disciplina, rangos, y hay con la Secretaría de Seguridad Pública pues una estrecha relación. Sí, en tanto no se haga, como usted mencionaba, una reforma constitucional. Yo voy a plantear antes de irme de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Y en tanto esto no suceda, entonces a partir del 1 de enero sí va a quedar al mando de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional. Sí, sin ningún problema se cumple, pero al interior nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo. Es más, ahora mismo la Secretaría de Seguridad Pública atiende lo de la Guardia, pero las cuestiones operativas están más vinculadas con la Secretaría de la Defensa. O sea, durante un mes tendrían que estar vinculadas con la Secretaría de Seguridad para que se acate la resolución del tribunal. Y bueno, hablamos de un mes porque cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, pero todavía haría falta el envío de la iniciativa y que se apruebe. Quiero preguntarle si lo que sucedió la semana pasada usted considera que abre la puerta a que en efecto se apruebe esta reforma constitucional. No. Mientras estén los grupos conservadores con votos para impedir una reforma constitucional, no va a ser posible. O sea, actualmente se requieren para las reformas constitucionales, bueno, en general, votos que se llama mayoría calificada. No solo es mayoría simple, y se une el PRI y el PAN y otros partidos, y entonces lo que hacen es que bloquean para que no se tenga mayoría calificada. Yo espero que esto cambie, porque nos conviene de que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, independientemente de la cuestión partidista. Si ustedes les preguntan a los gobernadores del PRI, del PAN, les van a decir que están de acuerdo
en que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa. Los que no están de acuerdo son los legisladores y los dirigentes de los partidos. ¿Y por qué considero yo que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, como la Fuerza Aérea, como el Ejército? O sea, una rama, porque esto nos garantiza que no se eche a perder la Guardia Nacional, porque significa disciplina, profesionalismo, significa pertenecer a una institución sólida. ¿Qué pasó con la llamada Policía Federal Preventiva? Bueno, ahí estuvo García Luna. Cualquier joven ambicioso con vocación de mando podía hacer carrera. Todos ellos se formaron en el Salinato, en el CISEN, en el órgano de espionaje que se creó y se consolidó con Salinas. De ahí salieron todos. Es cosa de que hagan ustedes el recuento. Entonces, muchos de ellos ambiciosos, sin disciplina, sin moral, maquiavélicos, y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias. Destruyeron en muy poco tiempo la Policía Federal Preventiva. En muy poco tiempo, y no funcionó. En su mejor momento la Policía Federal Preventiva llegó a tener 40,000 elementos, la mayoría administrativos. En vez de construir cuarteles en los territorios, pues construyeron el búnker. Ya fueron ustedes al búnker, ¿no? A mí me gustaría que ese búnker se convirtiera en un museo para que la gente vaya a verlo y tenga una idea de quiénes eran los que se encargaban de la seguridad pública, para entender más. Pero no hicieron cuarteles, luego quedaron 20,000 elementos, muchísima corrupción en todo, y pasaron de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación. Y nosotros pues lo que queremos es que lo que ya se creó en 4 años y unos meses, pues son ahora 126,000 elementos. La mayoría de militares que de hecho eran los que tenían la incertidumbre de qué iba a suceder con el tema de las prestaciones, que en el recorrido surgió que ellos decían podrían desmantelar pues la Guardia Nacional porque debían regresarse entonces a los al cargo que tenían. Entonces yo le agradezco mucho a los legisladores que hayan dado
esta certidumbre, porque si no respetaban sus salarios, sus rangos, pues se iba a desmantelar. No tanto porque ya habíamos hablado con ellos, pero sí se nos iba a generar un problema. Y ahora se evitó, y pues la Guardia Nacional tiene como 400 cuarteles actualmente, 120, 130,000 elementos, equipos, desde luego disciplina, profesionalismo. Ahí están 10,000 elementos en Acapulco. De ahí vamos a construir 39 nuevos cuarteles antes de que yo termine. Ya estamos consiguiendo los terrenos, ya hemos avanzado para que el renacimiento de Acapulco se dé con plena seguridad. Por cierto, el miércoles la mañanera va a ser en Acapulco para informar. Presidente, en el caso de que, por ejemplo, no pasara la reforma constitucional, usted menciona que hay una estrecha relación entre la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Sedena. ¿Cuál sería la diferencia que usted encuentra ahora que ya se les van a respetar el tema de los derechos y las prestaciones laborales? En caso de que tuviera que quedarse en la Secretaría de Seguridad, no habría ningún problema. No me gustaría que quedara suelta. Sí. No, tiene que quedar en la Secretaría de la Defensa. Pero bueno, también eso va a depender del pueblo. Por lo mismo, porque si se tienen 2/3 partes, el partido que gane va a poder hacer una reforma constitucional. Es que, fíjense, revisando, ¿no?, la historia, el ejército surge en 1913, el ejército actual, para enfrentar el golpe de Estado de Huerta y defender la legalidad y la democracia, porque se asesinó al presidente legal, legítimo, Francisco I. Madero. Carranza convoca a la creación del ejército, de ahí surge el ejército, es el actual. Tenían mucha fuerza los militares. Todo el proceso revolucionario, pues era lógico que ellos mandaran. Luego, a pesar de que tenían la fuerza, se creó en 1940, con el general Cárdenas, la Secretaría de Marina. Se separa, que dependía de la Secretaría de Guerra, era Guerra y Marina. El primer secretario de Marina, pues es el general veracruzano, extraordinario. Ya vieron que sí, lo del post-COVID y los 70. No, Heriberto Jara. Heriberto Jara es el primer secretario de Marina, de absoluta confianza del general Cárdenas, porque cuando el general Jara fue gobernador de Veracruz, el comandante de la zona militar en Papantla era el capitán Lázaro Cárdenas.
en los años 20. Por eso sabían los dos los abusos que cometían las empresas extranjeras petroleras en toda la región. Por eso el general, cuando expropia, recuerda al general Jara lo que platicaban en aquellos tiempos. Pero ya se dividen. Luego ya se termina con Miguel Alemán el periodo de militares en la presidencia. El último fue Ávila Camacho, que llegó a ser también presidente, entre otras cosas, porque fue el jefe del Estado Mayor del general Cárdenas en el tiempo que el general Cárdenas estuvo en la zona petrolera. Se conocieron desde entonces. Y otras historias, ¿no?, que ya hemos hablado, de cómo se veía al general Ávila Camacho más moderado que al general Mújica, más radical. Y entonces se optó por el general Ávila Camacho porque se temía, dicen algunos, de una intervención estadounidense. Yo digo no. Lo que estaba más complicado era la oposición conservadora en México. O sea, aun cuando la expropiación petrolera no les perjudicaba a los oligarcas mexicanos, ellos eran los que estaban más ofendidos, pero además también había mucha molestia por la política agraria del general Cárdenas, que le había entregado las tierras a los campesinos, y también mucha molestia porque el general Cárdenas había apoyado a los obreros, más la expropiación. Pues había un ambiente, pues así es como surge el PAN, para oponerse a esa política popular, patriótica del general Cárdenas. Y se decía que si se optaba por Mújica, que era más radical, un extraordinario general, íntegro, honesto, lo mejor de la revolución, de lo mejor de la revolución, que podía haber guerra civil. Yo pienso que sí, porque en esa elección ya de Ávila Camacho, aún siendo moderado, hubo violencia. Fue cuando la derecha propuso a Almazán de candidato, otro general, y hubieron muertos en esa elección. Ya después de Ávila Camacho, pues ya vinieron los civiles, Miguel Alemán, ya civiles todos. Pero el ejército mexicano siempre ha sido respetuoso de la autoridad civil, a partir de entonces, y siempre disciplinado. Aunque no libre de corrupción o de actos de irregularidades o de violaciones a derechos humanos. Como otras instituciones, pero con menor corrupción. Ustedes no encuentran en los 26, 27, hagan el análisis, hagan la investigación, 27 generales de división, no van a encontrar a ningún millonario. O sea, el ejército mexicano no pertenece a la oligarquía. Los generales de división son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de los propios militares, de comerciantes. ¿Cómo concibe usted, es un presidente, ejército popular? Entonces, ¿cómo concibe el poder militar cuando llegan algunos ya a la cúpula, que no es lo mismo ser soldado raso que ser general
pues ya de grandes rasgos. Se comportan con bastante modestia y son leales y respetuosos de la autoridad civil, porque ellos tienen en su ley interna, está establecido que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Entonces, a ellos los culpan de los momentos de represión que han habido, lamentables, pero las órdenes las dieron los presidentes. ¿Y dónde está el castigo, por ejemplo, a casos anteriores de Peña Nieto con tema de Ayotzinapa, tenemos otros asuntos que se han dado masacres, sobre todo en comunidades indígenas? Sí, pero la culpa es de la autoridad civil. En el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, sí, los que decidieron, bueno, quien se echa la culpa de la responsabilidad del manejo de la investigación fue el procurador Murillo Karam. Él mismo se culpó y yo asumo la responsabilidad. Un civil, si acaso el error del presidente en ese entonces es no haber pedido que se investigara a fondo. Pero no es que Peña haya mandado a desaparecer a los jóvenes, no. Sí hay casos como el 68 en que el mismo Díaz Ordaz se hace responsable. Él dice: yo fui el responsable. Desde luego le cayó al ejército. Yo tengo una anécdota, bueno, tengo varias, pero una, cuando el desafuero, el que era secretario de la Defensa de Fox, que ya falleció, creo que ya falleció, sí, habló conmigo cuando el desafuero y me dijo: quiero informarle que nosotros no estamos de acuerdo con lo del desafuero. Y luego me enteré de que fue con el presidente Fox y le dijo: nosotros no vamos a intervenir. ¿Se refiere al ejército? O sea, que al ejército, sí. Nosotros no vamos a intervenir. Y tenemos información de que hay inconformidad. Y si la gente sale a la calle, nosotros no vamos a intervenir. Sí. Y luego le dijo: vamos a intervenir, pero me lo va a tener que pedir por escrito. Y luego dijo: ni por escrito. Ya depende mucho de quién gobierne. O sea, el afán autoritario del presidente Díaz Ordaz se le notaba, como otros casos de otros expresidentes, que ya no quiero meterme en esos asuntos, pero querían resolver todo
con el uso de la fuerza. Presidente, entonces esta corporación nueva, la Guardia Nacional, ¿considera usted que ya está consolidada? ¿Le falta todavía avanzar de la mano con la Sedena? Ya está muy consolidada, ayuda muchísimo si vemos los resultados. ¿O en qué porcentaje podríamos pensar que ya se consolidó a poco más de 4 años que...? Yo creo que ya está prácticamente consolidada, pero sí, si no continúa con la disciplina, con el profesionalismo y también con algo que todos deben de tomar en cuenta. Ahora, en todos los colegios militares, en todos, desde luego en el heroico Colegio Militar, hay materias sobre derechos humanos. Y pues es sencillo, ¿no?, de ver. Cuando estaba Calderón, el índice de letalidad eran más los muertos en enfrentamientos con el ejército y con la marina, eran más los muertos que los heridos y los detenidos. O sea, no habían heridos. Ahí están los datos. Con nosotros no pasa eso, porque había ese afán autoritario de destruir, de aplicar la ley fuga, el mátalos en caliente. Entonces, depende mucho. Por eso se reían hasta el gobernador de Texas. Además lo entiendo perfectamente. Tienen una concepción de lo que debe ser la seguridad al estilo Robocop. ¿No ven cómo se blindan? ¿Sí? Entonces, cuando digo abrazos, no balazos, se ríen. Pero a ver que me diga, a ver que se ría, ¿cómo va a resolver el problema del consumo de droga? La pandemia del fentanilo, ¿la va a resolver con los Robocop? ¿La va a resolver con la venta de armas a diestra y siniestra? ¿La va a resolver con las alambradas con púas en el río Bravo? ¿La va a resolver con la política belicista? Ese es el principal problema que tiene Estados Unidos. No es económico, no es bélico, no es comercial, no es de cambio climático. El principal problema es esa pandemia. ¿Y cómo se resuelve? Si no se atienden las causas de esa crisis social, de la desintegración de las familias, de ese estilo de vida. Por eso, que no nos quepa la menor duda, ya se va a acabar, que no se nos quepa la menor duda, México
es la primer potencia mundial en cultura, y eso es muchísimo, porque las culturas son las que nos salvan frente a todas las adversidades. Bien, presidente, nada más puntualizando entonces, en tanto no se tenga la reforma constitucional, la Guardia Nacional sí pasa a la Secretaría de Seguridad, pero salvaguardando las prestaciones y los rangos que tenían viniendo del Ejército. Bueno, en un segundo tema, y ya para terminar, en el asunto de la construcción del hotel en Calakmul, con la cercanía con el Tren Maya y con la cercanía también con la reserva, se ha hecho un registro de algunos cambios, de algunas modificaciones en zonas núcleo donde no se podría construir un hotel, que se cambió en esta región donde se va a construir para convertirla en una zona de amortiguamiento donde sí se da esta posibilidad. Se dio por parte de las autoridades en materia ambiental la publicación de mapas para pedir contrapropuestas a comunidades en caso de que no estuvieran de acuerdo. Se les dio muy poco tiempo para presentarlas y también en una revisión que se hizo se presentaron mapas que no incluían las modificaciones y los cambios de zonas núcleos a zonas de amortiguamiento. Entonces, quiere decir que la gente no estuvo del todo enterada de que hubo un cambio en el lugar donde se iba a construir o donde se está construyendo el hotel de Calakmul y donde hubiera sido una zona donde no se podían hacer este tipo de construcciones. Saber si va a haber una explicación de estos cambios que se dieron por parte de las autoridades en materia ambiental para ver cómo fueron los estudios para determinar que en efecto ahí se pudiera construir y si no hay un riesgo de que se pierda el nombramiento de Patrimonio Mundial por este tipo de construcciones. No pasa nada. Y va a venir a explicarlo María Luisa Albores. Para saber cómo se los cambios de ya zonas. Vi los reportajes los reportajes no los vi. Vi los encabezados de Carmen Aristegui, cómo se están destruyendo las reservas con los hoteles que está construyendo la Secretaría de la Defensa. No se está destruyendo absolutamente nada. Al contrario, la reserva de Calakmul se amplía. Va a ser, después del Amazonas, la reserva más grande de América. Pero no se corre el riesgo por la cercanía con ya el ecosistema de la fauna, de la flora que pues… No, es una zona impactada, era un campamento chiclero donde se está construyendo. Además que vamos a explicar, es que esto nos falta a nosotros explicarlo más y pues todo es sesgado. Más que nada por el impacto del número de habitaciones, de dónde van a tomarse los recursos del agua, por ejemplo, y también si no existiera el riesgo más adelante, ya después de su administración, de que como se pudo hacer algunas modificaciones en caso de que se hayan hecho como tal, que más adelante se puedan hacer y se hagan otro tipo de construcciones. No, porque nosotros no somos… Ya no se permitiría, ¿no? No somos como los de antes, somos distintos. Y entonces todo que está quedando protegido para que no se afecte la naturaleza ni haya ninguna alteración en lo más mínimo. Ya hemos hablado aquí muchas veces de cómo estamos reforestando. El programa de reforestación, a ver, que Carmen Aristegui lo investigue y ustedes en proceso. Si hay en el mundo un programa de reforestación como el Sembrando Vida, a ver dónde se aplica un programa de reforestación como el Sembrando Vida. A ver cuándo en el sureste, en Quintana Roo, en Campeche, en Yucatán,
en Chiapas, en Tabasco, se habían sembrado tantos árboles maderables. ¿Saben cuántos árboles se llevan sembrados en el programa Sembrando Vida? 1.000 millones de árboles. Cuando, ahora que venga María Luisa, que informe sobre cuántos viveros se han creado, cuántas plantas se han sembrado, cuántos pasos de fauna se han construido. Les aseguro que nunca en la historia del país se habían construido tantos pasos de fauna como en estos 5 años. Y vamos a terminar el gobierno con la extensión más amplia de reserva de áreas naturales. Nos estaba ganando el general Cárdenas y ya estamos, porque hemos comprado y se han convertido en reserva como 200,000 hectáreas. Bueno, les doy un dato. Todos los terrenos que tenía Fonatur, todos, son reservas naturales protegidas. Y cumplen varios propósitos. Un propósito es que sea reserva natural protegida. Otro, muchos de estos terrenos están en las playas y la gente no podía llegar porque todo estaba privatizado. El número de playas públicas que se están dejando también no tiene precedente. Y otra cuestión adicional, si dejamos esos terrenos, los rematan como lo han venido haciendo. Les falta a Proceso y a Carmen Aristegui hacer más trabajo sobre la investigación, sobre qué pasó con con los terrenos de Fonatur en la época de Fox y de Calderón. Les voy a dar un tips. ¿Por qué no hacen una investigación sobre por qué compró Calderón el rancho del que fue gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, en $120 millones? ¿Qué pasó con eso? Y tantas cosas más. Ya nada de eso sucede, nada. También para que no vayan a pensar que el hotel de Calakmul está en la zona arqueológica, está como a 15 kilómetros. Como a 10, ¿no? 10. No es muy cerca. No es muy cerca la zona arqueológica. 10 kilómetros. La preservación. No, 10 kilómetros no. No, los Barbachán tienen. ¿A cuántos kilómetros está el observatorio del Hotel de los Barbachanos
Chichén Itzá. No, a 500 metros. Todo mi respeto a los barbachanos, ¿eh? O sea, además son otros tiempos, otras épocas y todo. Pero es para los jóvenes que hay que andarles recordando cosas. Bueno, nos estamos viendo, nos vemos mañana, que nos vamos a Sinaloa. Que quiere entregar un penacho de guagua. Dice que es hecho con vainilla natural, que trae ese presente para usted y para los compañeros de la conferencia. Trae un detalle. Porque por agradecimiento a 3 casas que se hicieron ahí en la comunidad de la Bogotá. Bueno, sí, muchas gracias. Vamos al Istmo el día viernes, va a haber mañanera, sí, allá en Salina Cruz, la mañanera. Y nos subimos al tren, están invitados. ¿Y la foto cuándo va a ser? Están invitados. No se vayan a dormir. ¿La foto cuándo va a ser? Bueno, tengan bonito y excelente inicio de semana.